Mateo capítulo 28, el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Amén. Mateo capítulo 28, en el verso 1. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu leemos. Amén. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y he aquí, se produjo un gran terremoto. Oiga, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. El verso 4 dice: y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid y ver el lugar donde yacía. Y el verso 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, yo os lo he dicho. El verso 8 dice: y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. El verso 9 dice: y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temas, id y avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, y ahí me verán, Padre, que estás en gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Pero gracias, Señor, por la resurrección, porque eso nos da la victoria a nosotros. Bendice tu palabra. Dame la gracia, Señor, para hablar. Dame la bendición, dame la unción, dame el denuedo, dame el poder y la autoridad, Señor, para hacerlo. Bendice cada uno de los que me van a escuchar allá a través de las redes sociales también. En el nombre de Jesús, Señor, quédate aquí conmigo, Espíritu de Dios, y háblame y tócame. Toca mis entrañas para que de ellas salga miel, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor y puede sentarse. ¿Sabe? Dios a veces te hace decir cosas y yo me río. ¿Sabe por qué? Porque yo dije: toca mis entrañas para que de ellas salga miel. No lo sé, pero la miel es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben que la miel es la palabra del Señor? Quiero hablarte un poquito, ¿sabe? De la palabra del Señor. Usted sabe que en este tiempo estamos viviendo cosas muy así, muy extraordinarias, amén. Pero hoy se conmemora algo que es el domingo de la resurrección, amén. Hoy se conmemora que hace más de 2000 años el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, amén. Mire, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 13. Primera de Corintios, capítulo 15 y el verso 13 y el 14. Deje tomar un poquito de agua. ¿Está caliente o está bien ahí, hermanos? ¿Sienten calor? Ahorita, si no ponemos el aire ahorita rápido.
Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 13, y dice, mire lo que dice la palabra del Señor: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. El verso 14, mire lo que dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Y todo se centra en esto, hermano. Todo se centra en esto, en la fe en el Señor Jesucristo, pero en la fe en la resurrección. Porque si Él hubiera resucitado, mira, hermano, todo hubiera sido en vano. Hubiera sido uno más de los predicadores, hubiera sido un Mahoma más, hubiera sido un Omar más, hubiera sido, qué sé yo, un Buda más. Pero la diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que Él resucitó. Él resucitó al tercer día, y eso es lo que lo hace diferente de todos los demás. Entonces nosotros, los que tenemos esperanza, los que hemos guardado la promesa, estamos esperando que la resurrección, si un día morimos, sabemos que un día vamos a resucitar con el Señor. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan una cosa: los que creen en otros dioses, ellos no esperan una resurrección. Ellos, ¿sabe de qué hablan? Hablan de una encarnación. Por ejemplo, los hindúes que creen en que los dioses son animales, que son ratones, que son cucarachas, que cuando tú mueres, mire cómo piensan ellos. Déjeme, le voy a explicar esto para que usted entienda cómo piensan ellos. Dice que cuando tú te mueres, si te portaste mal, si fuiste un maleante, si fuiste un asesino, si fuiste algo feo, ¿sabe qué dice? Dicen ellos que tú vas a reencarnar porque tu alma, tu espíritu, la esencia tuya tiene que ir mejorando cada vez. Entonces, si fuiste alguien muy malo, tú vas a reencarnar en una cucaracha, en un alacrán, en algo así. Pero si fuiste algo un poquito mejor, dice que vas a reencarnar en algo, por ejemplo, como en un elefante, porque para ellos los elefantes ellos adoran los elefantes. Y puedes reencarnar en otra cosa que no sea mala, como en un ratón o en una cucaracha. Entonces hay templos allá en la India, hay templos que la gente va y pone, mira, al revés de nosotros, ellos van y ponen comida, ponen maíz, ponen arroz, ponen comida ya que ellos no se comen, ponen pan. ¿Para qué? Para que los ratones vengan y coman, porque ellos piensan que la gente reencarnó en uno de ellos. Hay un templo que se llena de ratones, y ellos andan entre los ratones, y ellos piensan que son una persona que reencarnó, y que el día que lo maten, hermana, de veras parece mentira, pero es la verdad. Piensa que el día que maten el ratoncito, si el ratoncito se portó mal, entonces ya va a reencarnar en un conejo, va a reencarnar en una jirafa, va a reencarnar en un chivo, en algo de más categoría. Es la forma que ellos piensan. Parece chistoso, pero esa es la forma que ellos piensan. Pero nosotros esperamos una resurrección, esperamos una venida de Cristo. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y mire, yo le quiero comentar algo. El Señor Jesucristo, usted se acuerda que el Señor Jesús tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. Él llegó y le había pedido prestado un pollino, y él iba montado en el pollino, y dice que le tendían palmas, que le ponían mantos, que gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le aclamaban y le decían tantas cosas, porque habían visto que el Señor había hecho tantos milagros. Y cómo no, hermano, Él resucitaba a los muertos, Él levantaba a los paralíticos, Él daba orden a la naturaleza, a los vientos, y estos se paraban, las tormentas les hablaba, y al momento reaccionaban. Y yo le quiero decir una cosa: usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios, porque Él dijo que cosas similares a las que Él hacía, nosotros también las podíamos hacer. Y yo creo que yo las puedo hacer también, porque yo estoy lavado con la sangre del Cordero. Porque dijo, cosas similares a las que yo hago, cosas parecidas a las que yo hago, vosotros también podéis hacer. Acuérdense que cuando Él ascendió a los cielos, les dijo, dice que tenía 40 días apareciéndosele a cada uno de ellos, y miró a sus discípulos, miró más gente que tenía,
y dice que cuando tenía 40 días empezó a decirles, mira, no te vayas de Jerusalén, yo necesito que te quedes aquí, porque va a venir un poder sobre ti. Yo quiero que tú vayas y prediques la palabra, yo quiero que tú vayas y tú enseñes, yo quiero que tú vayas y tú resucitas muertos y hagas maravillas, prodigios, milagros, hagas de todo, pero tú solo no lo vas a poder hacer. Entonces tú necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti y te empodere para poder hacerlo. Mire, por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso uno de los clamores que tiene que tener uno es: Espíritu Santo, ven a mi vida, cámbiame, déjame tener una comunión contigo. Señor, enséñame cómo eres. Y usted dirá, es como un viento, es un neuma, es el Espíritu de Dios. Usted dirá, es como un viento porque él sopló cuando aquel hombre le dijo, sopla de los 4 vientos. Cuando le habló y dice que los cuerpos empezaron a tomar vida. Mire, el Espíritu es una persona. El Espíritu es una persona. Si usted lo logra sentir, Él se entristece. Él se pone alegre. Él te da alegría. ¿Por qué? Cuando te acercas a Él, si de repente usted llega a su casa, mire hermano, llega a su casa y si usted se siente alegre, llega a su casa y a lo mejor no tiene suficiente dinero, pero hay un gozo por dentro. Al otro día del domingo, los lunes especialmente, usted se levanta y se siente bien feliz y dices, ¿por qué me siento así? Estoy cantando, no sé lo que me pasa. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, Él trabaja así. Entonces la tarea de nosotros es decirle, Espíritu de Dios, enséñame a conocerte. Enséñame. Déjame sentirte cómo hueles. Déjame sentirte cómo eres. Dime cómo eres. Dime lo que a ti te gusta. Dime lo que a ti te agrada, para que yo pueda caminar en tus caminos. Cambia mi forma de ser. Cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de caminar. Yo ya no quiero caminar como yo quiero. Enséñame, dime cómo es. Y yo te aseguro que el Señor va a venir a tu vida. Yo te aseguro que Él va a venir tarde o temprano. Se va a romper el muro que está ahí enfrente de ti y algo va a pasar contigo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y yo le decía que lo llenaban de gloria, le aclamaban, le decían que Él era el santo, que Él era el hijo de David, y le aclamaban, golpeaban sus manos, es decir, aplaudían, tenían palmas y las tendían en el piso, otros lo levantaban, pero de repente pasa todo eso y el Señor se ve camino al Calvario cargando una cruz. Cambió la escena totalmente, donde la gente lo aclamaba, donde muchos de los que Él les había hecho milagros le levantaban, le exaltaban, lo adoraban, y de repente ya va camino a la cruz. El Señor va cargando una cruz, y la cruz, hermanos amados, dice que pesaba alrededor de 50 kilos, más o menos, pero eso era porque estaba apoyada abajo en el piso, pero dicen que en realidad pesaba mucho más que eso. Entonces el Señor de repente está caminando. Él está caminando, está llevando una cruz. La gente lo empieza a decir cosas oeces, empieza a decirle groserías, empieza a aventarle cosas. Y encima atrás de Él hay un hombre golpeándolo con un látigo. Hay gente que lo escupía, hay gente que le tiraba de cosas, hay gente que lo golpeaba. Usted se acuerda que dice la palabra de Dios que lo golpeaban, que se mofaban de Él, que se burlaban de Él. Y usted tiene que pensar una cosa, ¿cómo es que de repente de estar celebrando una gloria, de repente Él está siendo azotado, Él está siendo motivo de una burla? Mire, lo habían llevado hasta un gobernante, porque lo querían acusar. Y el gobernante, este hombre llamado Pilato, ¿sabe qué decía? Ellos le decían que lo encarcelara, ¿sabe qué? Gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ahí estaban un montón de gente que le había hecho bien. Había mucha gente que Él había sanado, había mucha gente que el Señor había restaurado, ¿sabe? Mucha gente lo escuchaba, ¿sabe? Porque las palabras de Dios, lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, ese es como un pan para nosotros. Él no solamente les daba de comer
comida, pero también les daban pan, les daba la palabra. Y ahí estaba toda esta gente gritando, crucifíquele, crucifíquele. Y este hombre se paró por primera vez, este hombre llamado Pilatos, y dijo, yo no encuentro nada de él, para mí es un hombre justo, yo no encuentro nada de qué acusarle. Y volvieron otra vez, la segunda vez, y él trató de ver, trató de encontrar algo, y dijo, no encuentro nada. Vino la tercera vez y dijo, ¿sabe qué? Llévense este hombre es inocente, este hombre es un hombre justo, él no tiene culpa de nada, ¿por qué quieren que yo le haga esto? Y usted se acuerda que había un hombre llamado Judas, y este hombre, había un hombre que estaba para ser crucificado. Y dijeron, suéltanos a Barrabás. Barrabás era su nombre. Suéltanos a Barrabás. Y le gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Mire, usted piensa que todo esto fue algo muy, muy sencillo, pero la verdad que no. Y cuando usted observa la escena, cuando usted mira cómo lo van golpeando, yo me preguntaba, ¿y dónde están sus discípulos? Yo me preguntaba, ¿y dónde están los que sanó? Yo me preguntaba, ¿y dónde está toda la gente que lo aclamaba? ¿Dónde está la gente que le dio de comer? Mire, muchas veces nos pasa eso, hermano, nosotros. Cuando llega un momento que nos olvidamos del Señor y nos vamos en otro camino, nos vamos a hacer otras cosas, pero nos olvidamos completamente de Dios. Y mucha gente estaba así, ni siquiera se acercaban, ni siquiera le ayudaron. Mire, él se caía con la cruz y nadie se acercaba para darle una ayuda. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice que lo azotaron 39 veces. 39 veces, porque Pablo dijo 39 menos 1, dijo, porque yo quiero ser menor que mi Señor. Y ellos lo agarraban y lo latigaban. Dice que le dieron 39 azotes. Y yo te quiero decir algo que yo encontré en la Escritura, algo que yo encontré a través de la historia y de los comentarios que hablan acerca de eso. Dice que le dieron 39 latigazos. Oiga, 39, ¿sabe qué es lo que representa 39? En el cuerpo del hombre, en el cuerpo de nosotros, representan 39 patologías. Oiga usted esto, lo que dicen los doctores, lo que dice la gente de la ciencia, que representan 39 patologías básicas de las cuales se desprenden todas las enfermedades. Y si usted lee el libro de Isaías en el capítulo 53, ¿sabe qué es lo que dice? Que nosotros fuimos sanados. ¿Sabe por qué? A través de su llaga, a través de la llaga de Cristo, a través de las llagas del Señor, nosotros recibimos la sanidad. A través de las llagas dice que somos sanados. Entonces dice que fueron 39 los que le dieron los azotes, pero dice que cada cuerda de látigo tenía 3 cuerdas. Una tenía picos como de hueso, la otra tenía metal y la otra era como de piedra también. Entonces cada latigazo, cuando se lo daban, desprendía la carne del hueso, y por eso usted vio la película esa que hicieron. Y es algo muy parecido a lo que pasó realmente. Dice que uno de sus hombros se dislocó, es decir, se salió del lugar por la carga, lo que había hecho. Ya estaba casi a punto de agonizar, él estaba sin fuerzas, había perdido mucha sangre el Señor. Y él caminaba y de repente se caía. Dice que sus rodillas estaban casi como el puro hueso, que la carne ya no estaba ahí. Pero de repente dice que vino un hombre y que lo empezó a ayudar. Vino un hombre que estaba pasando por ahí, que venía del campo, que ni siquiera estaba ahí. Dice que venía pasando y le dijeron, mira, ven, yo necesito que tú hagas un favor y que le ayudes a este hombre. Pero sabe que dicen que en realidad, entre los azotes que había recibido allá atrás y los azotes que había recibido cuando iba camino a la cruz, camino al Calvario, ¿sabe que cuántos más o menos recibió? Alrededor de 300 azotes, de 300 latigazos. Entonces, hermano, la salvación de usted y la mía no es cualquier cosa. La salvación que hizo nuestro Señor no es cualquier cosa. Lo vemos como algo muy simple, lo vemos como algo que se dio así nomás. Mire, la salvación es gratis para usted y para mí.
Es gratis, no nos cuesta nada más que venir y aceptar al Señor. No nos cuesta absolutamente nada, 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 pero para Él costó mucho. Dice que todo el pecado, oiga usted esta expresión, dice la Biblia que todo el pecado de la humanidad cayó sobre de Él. Por eso la agonía era desde que estaba en el huerto de los olivos. La agonía era desde que estaba ahí. Él sabía lo que iba a pasar, porque para eso fue enviado. Él sabía lo que iba a pasar, porque Él venía para desarrollar esa tarea. Dice que de repente era como si no estuviera el Padre ahí, era como si no estuviera nadie ahí. Se llegó a sentir tan solo, se llegó a sentir sin que estuviera ahí. Mire, hermano, cuando uno se acostumbra a estar con Dios, cuando uno se acostumbra a tener a Dios, sabe que uno lo tiene como un amparo, lo tiene como una protección, lo tiene como un escudo alrededor de nosotros. Para muchos Él es una espada alrededor de Él y para contra sus enemigos. Ese es el Señor. Pero cuando Él se va, te quedas desprotegido, te quedas a la deriva, te quedas como un barco que no tiene timón. Es decir, no te lleva a ningún lado, te empiezas a secar. Empiezas a perder la mirada, empiezas a perder todo lo que tienes, porque Él es tu alimento. El Señor es tu alimento, Él es la comida, Él es la bebida para nosotros, es en el que nos apoyamos. Mire, yo le digo a usted esto y lo he dicho muchas veces. Hay veces que no va a estar el hermano, no va a estar la hermana, no va a estar el pastor, no va a estar nadie, absolutamente nadie. Y tú vas a decir, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Por qué se fueron todos? Señor, no tengo a nadie. Señor, si tú no vienes en mi auxilio, yo no sé qué voy a hacer. Señor, si tú no haces algo, yo creo que me voy a morir. Si tú no haces algo, todo va a fracasar. Llega un momento en que estás así, hermano. Llegas a un momento en que estás así. Entonces el Señor se sentía en un momento que lo había dejado solo el Señor. ¿Sabe que Él podía llamar a los ángeles de Dios? Él los podía llamar. Él los podía llamar. Dice, ¿acaso no puedo llamar 12 legiones de ángeles y vendrían aquí, harían una matazón? Yo sé que mucha gente no cree en el mundo angelical, pero dice la palabra de Dios que en el tiempo de Débora, la profetisa, pelearon desde las órbitas de las estrellas, pelearon a favor del pueblo de Israel. En el tiempo de Barat, ellos pelearon. Las estrellas pelearon desde sus órbitas. Te digo que Dios es real. Te digo que Dios es real y que Él puede mandar su ejército a pelear por ti. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Y es bien interesante todo eso. Dice la palabra de Dios, viendo el profeta Isaías en el capítulo 53, dice que fue motivo de burla, que fue motivo de desprecio, que la gente se burlaba de él. Lucas capítulo 23 y el verso 35. Lucas capítulo 23 y el verso 35. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y el pueblo, yo le espero, y el pueblo estaba allí mirando. Aún los gobernantes, oiga, los gobernantes se mofaban de él. Había 3 grupos de personas que se estaban burlando del Señor. Dice, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Mire lo que dice el verso 36. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre. El verso 37 dice, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice el verso 38, había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. El verso 39 dice, y uno de los malhechores, oiga, uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciéndole, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Yo te quiero decir una cosa, que
Mucha gente se burla de las cosas de Dios. Mucha gente se va a burlar posiblemente de ti. Mucha gente se va a burlar del Evangelio. Pero te digo una cosa, aún dice que Él vino por el que tiene enfermo, por el que está enfermo, por el que tiene necesidad, amén. Pero te quiero decir algo, aún a veces el que está enfermo, aún a veces el que está bien mal, no va a querer nada con Dios. Usted ve ahí los dos en la cruz, los dos estaban ahí en la cruz, los dos estaban ahí porque eran ladrones, los dos estaban ahí porque habían hecho algo malo. Uno decía, Señor, ten misericordia, pero el otro ¿sabe qué decía? Que se podía salvar, si él quería se podía salvar. Es decir, si tú eres Cristo, si tú eres realmente Dios, a ver, enséñame, muéstrame que tú eres Dios. Se estaba burlando de él. Por eso yo te digo, hay gente que está perdida que va a correr a Cristo, pero hay gente que está perdida que no va a correr a Cristo. Usted le va a hablar a gente que usted sabe que tiene una necesidad, ellos no van a querer nada. Se van a burlar de usted, igual que se burlaron del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que si hicieron leña del árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco que somos usted y yo? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Pero, mire, Lucas capítulo 23 y el verso 44. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Esto es crucial, hermano. Mire, Lucas capítulo 23 y el verso 44. Allá adelantito dice, era ya como la hora sexta. Y si usted tiene una Biblia de las Américas, ahí donde dice sexta, tiene un unito. ¿Y qué dice aquí en medio de la bastardía? Dice que eran las 12. Dice que eran las 12 del día. Dice, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y también tiene ahí una llamada, tiene un número que dice que eran las 3 de la tarde. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde dice que hubo tinieblas sobre la tierra, Mire lo que dice el 45, dice, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y quiere decir esto de arriba abajo. Y Jesús, proclamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que dice la palabra del Señor. Padre, en tu nombre encomiendo mi espíritu. Entonces usted tiene que ponerse a pensar, si esto que pasó, si esto del Señor Jesucristo tuvo que ver solamente con algo que pasó aquí en la tierra. La otra versión, estamos leyendo el libro de Lucas, pero cuando usted lee los otros evangelios, usted se va a encontrar que dice que hubo un temblor tan grande que empezó a estremecer la tierra, pero dice también que se oscureció por un término de ¿cuántas horas? De 3 horas, hermano. De las 12 a las 3 son 3 horas. Y yo le digo que nosotros pensamos que esto pasó aquí en el planeta Tierra, que pasó solamente aquí, que no tuvo mayor relevancia lo que tuvo. Es decir, sí tuvo relevancia, pero ¿cómo es que el Señor, estando aquí en la tierra, estando siendo golpeado, estando siendo masacrado, estando siendo humillado y todo lo que usted le quiera poner ahí, ¿por qué se alteró el sol? ¿Por qué se alteró la luna? ¿Por qué se alteró el universo? ¿Por qué se alteró el cosmos? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es este ser tan poderoso que el sol reaccionó? El sol se escondió bajo la sombra de la luna. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hubo este tipo de eclipse? Y usted tiene que poner atención, porque el Señor Jesucristo no es así como nosotros lo conocemos, como una persona de carne y hueso. Sí murió como una persona de carne y hueso, pero dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él.
Dice que en el principio del principio, no de la tierra, de la creación, dice que existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo, dice la palabra que ¿quién era? Era Dios. ¿Sabe? Usted se encuentra un montón de gente de comentarios que hablan de esto. Y dicen cosas bien raras, pero bien extraordinarias. Una de las cosas que dicen es que sintió tanta pena, que le dolió tanto, que agarró y se escondió, porque no quiso ver lo que estaba pasando acá en la tierra. Que el sol se escondió atrás, porque no quiso ver lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Porque Él no quiso ver. Alteró el cosmos, alteró la creación, alteró los planetas, Muchos aquí, muchos en la tierra celebraban su muerte, muchos estaban contentos, muchos decían, Él ya no va a estar contigo, ya no nos va a dar dolores de cabeza. ¿Sabes qué decían? Vamos a matar al pastor y las ovejas van a ser esparcidas. Lo vamos a matar y a ver dónde van a quedar sus discípulos. Judas celebraba. El que había estado junto con él. El que posiblemente muchas veces el Señor le puso las manos encima porque estaba enfermo. Lo traicionó. Lo vendió por 30 monedas de plata. Era el precio. Era el precio que se pagaba por alguien que no valía mucho. Y Judas lo vendió. Judas lo traicionó. A lo mejor a ti te han traicionado. Y muchas veces, a lo mejor te has portado bien con alguien y te han traicionado. Los Judas son así. Te abrazan y te dan un beso. ¿Sabe? Cuando le dio el beso al Señor para venderlo, le dijo el Señor, con un beso entregas al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. ¿Sabe qué hizo con las 30 monedas? Dice que compró un terreno. Dice que compró un terreno este hombre. Y dice que fue y se colgó de una soga y acabó ahorcado. Pero un evangelio dice que cayó por un acantilado y al caer explotó su cuerpo y se partió en dos. Pero otros dicen que cuando se colgó, la cuerda no resistió. Sí, realmente se ahorcó, pero que la cuerda no resistió y al caer, se rompió la cuerda. Al caer fue que todas las partes de su cuerpo, sus intestinos, todo lo que tenía adentro quedó regado por todo ese campo. Los Judas se matan solos. Los Judas se matan solos. Y este se mató solo. Por eso no necesitas preocuparte. No necesitas preocuparte. Los religiosos se alegraron porque ellos fueron los que dieron la orden para que lo crucificaran. Los gobernantes celebraban, los demonios celebraban, ellos gritaban que tenían la victoria. Pero dice la palabra de Dios que Él exhibió a los principados y a las potestades
en la cruz del Calvario fueron un espectáculo para todos. Así es de grande tu Dios, así es de grande tu Señor, así es de grande aquel que tú le sirves, así es de grande aquel que tú le sirves. Mira lo que dice el Mateo 28 en el verso 1. Mateo 28 y el verso 1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro, y aquí que se produjo, oiga, un terremoto. Se produjo un terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, oiga lo que hizo, removió la piedra y se sentó sobre de ella. Y el ángel, el verso 5 dice, y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque veo que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El verso 6 dice: no está aquí, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Así como Él dijo, Él ha resucitado. Yo no sé si tú te alegras de que Él haya resucitado, pero si no hubiera resucitado, yo te dije al principio que en vano hubiera sido todo, en vano hubiera sido los golpes, en vano hubiera sido el que lo hubieran ofendido, en vano hubiera sido que le hubieran puesto la corona de espinas en su cabeza. Pero la resurrección lo llevó a otro nivel. La resurrección lo hizo ser extraordinario, lo hizo ser fuera de lo común, lo hizo ser una persona muy, pero muy diferente a todas las que han caminado en esta tierra. Por eso tú tienes que alegrarte, por eso tú tienes que estar contento, porque no solamente resucitó. Oiga lo que dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 20 al 22. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Oiga lo que dice, primicia de los que durmieron, el verso 21. Porque ya que la muerte entró, oiga, ¿por quién? Por un hombre, por Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Por eso yo te recordé ese pasaje de Hebreos. Dice que nos acercamos a un monte, cuando se acercaban a un monte que humeaba, un monte de esta tierra. Dice que se llenaban de pavor de ver lo que pasaba ahí, porque eran ruidos como de carro. Dice que de repente descendía una nube oscura sobre ese lugar, y las cosas que se oían y que se veían, dice que tenían miedo, tenían pavor de acercarse. Y dice, si aquel espectáculo era grande, en gran manera, decía, ¿qué comparación hay cuando tú te acercas al monte santo? Sabe que el velo se rasgó para nosotros. Ahora tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. No se murió, no se quedó en la tumba, no se quedó en la tumba. Dice que el ángel removió la piedra y vino como un terremoto. ¿Quién provocará los terremotos? ¿Quién provocará los terremotos? ¿Quién provocará los terremotos? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando lo vieron las mujeres, ¿sabe qué dice? Que cuando lo vio Juan el amado, dice que la apariencia era, ¿sabe cómo era? Como la de un relámpago. Y dice que estaba vestido de un blanco impecable. ¿Cómo es? Señor, ¿cómo eres? Señor, ¿cómo eres? Si tus ángeles son así, Señor, ¿cómo eres tú?
Juan. Lea San Juan. Ahí cuando él fue a ver la tumba, dice que iba con Pedro. Dice que la apariencia de él era como un relámpago. Imagínese un poquito. Imagínese un poquito la grandeza de su Dios. Yo te digo que si crees que Dios te puede levantar y te puede llevar a otro nivel, un día lo va a hacer. Que si crees que un día puedes tener comunión con ángeles, lo vas a ver. Que si crees que puedes tener relación con el Espíritu Santo, tú lo vas a ver, porque Él resucitó. Porque resucitó. Si Él no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, gracias porque tú resucitaste. Porque si tú resucitaste, entonces yo también, si muero un día, voy a resucitar, voy a resucitar. Yo tengo la promesa y yo lo estoy creyendo, que si no vienes cuando yo esté vivo, un día voy a resucitar, un día te voy a conocer, un día voy a ser como estas mujeres que se aventaron a tus pies para adorarte. Dice que cuando lo vieron las mujeres, se aventaron de sus pies y empezaron a adorar. Un día así será, Señor. Un día te conoceré, un día te abrazaré, un día te diré tantas cosas. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me escuchas, Dios mío. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me estás escuchando ahora. Yo sé que tú me estás escuchando ahora. A través del Espíritu Santo, tú me estás escuchando. Y te quiero decir que un día te voy a ver. Un día te voy a abrazar. Un día, Señor, te voy a adorar en tu presencia. Un día te voy a decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Te doy gracias, Señor, por sacarme de la inmundicia donde estaba, sacarme de la basura. Y metiste tu mano, Señor, ahí al bote de la basura para sacarme y limpiarme y restaurarme y hacerme nueva criatura. Padre, ¿cómo no voy a adorarte? Señor, ¿cómo no voy a bendecirte? Señor, ¿cómo no te voy a dar mi vida? Señor, ¿cómo no he de exaltar tu nombre? Señor, ¿cómo no me he de desvelar? Señor, ¿cómo no he de ir al monte? Señor, ¿cómo no me he de cansar? A veces, Señor, que el cuerpo no aguanta, Señor, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si tú eres mi amado, Señor, gracias. No era digno, Señor, no era digno. Señor, no era digno. No era digno, no había nada bueno. Señor, no había nada bueno. Para todos los demás, Nubali. Cuando mi madre dijo que no diga que soy su hijo, que no diga que es mi hijo, para nadie valí, Señor. Para nadie fue importante. Y tú me regalaste todo. Tú me diste todo. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio. Gracias por morir por mí. Gracias por pagar el precio. Señor, gracias. Nadie se compadeció. Nadie les tiró su mano. Me recogiste del piso. Y a muchos de mis hermanos y de mis hermanas me diste un nombre nuevo. Me diste un nombre nuevo. Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Se trajo su ofrenda.